Buenos días, chicos. Mire, profesora, Buenos días, doctora. Buenos días. Dentro de un momentito empezamos. Que sigan entrando más de sus compañeros. Ok, buenos días. Entonces vamos a empezar, por favor. Ya que entre el resto, pues a la mitad de la charla. Vamos a hablar entonces, estábamos hablando la última clase de lo que es el contraste de hipótesis, ¿no? Entonces ya habíamos dicho contrastar, si nosotros nos vamos al término en sí, que es un contraste. Entonces, si nosotros esta imagen la ponemos en blanco y negro, vamos a tener una serie de grises y no vamos a poder saber cuál es blanco y cuál es negro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ajustar los tonos más claros y los tonos más oscuros. Los vamos a hacer más oscuros y los claros más claros hasta que podamos encontrar lo que sea un contraste, ¿ya? Lo mismo sucede en medicina. Nosotros tenemos un paciente y este puede llegar en buen estado de salud general o puede llegar en mal estado de salud. Pero ¿qué pasa entonces cuando llega nuestro paciente, está tosiendo, pero nosotros no lo vemos mal? Está en una línea gris, ¿no es cierto? No está bien, pero tampoco está mal. Pero tenemos que tomar una decisión. O lo ponemos dentro del grupo de los enfermos o lo ponemos dentro del grupo de los sanos. Entonces vamos a valorar a nuestro paciente. De tal manera que después de la valoración, tal vez nuestra pregunta será, ¿esto se puede complicar o
el desenlace se va a solucionar por sí solo. Por ejemplo, hay varias enfermedades que son autolimitadas. Por lo general, las gripes son autolimitadas. ¿Pueden complicarse? Sí, hay una poca probabilidad de complicarse. Por lo tanto, nosotros no vamos a administrar en una gripe de origen viral. Apenas viene nuestro paciente tosiendo, no le vamos a dar acitromicina, por ejemplo. No, nosotros vamos a esperar, vamos a decir, bueno, tómese un paracetamol, le damos antigripales y vuélvase dentro de 3, 4 días si nosotros vemos que puede complicarse para poder hacerle un estudio un poquito más o un tratamiento un poquito más agresivo. De buenas a primeras no le damos vancomicina, por ejemplo, no lo hacemos. Esa sería la última opción. Y lo mismo pasa cuando nosotros analizamos poblaciones de datos. Tenemos que generar ese contraste. ¿Entre quiénes? Entre una hipótesis nula, que en este caso nuestra hipótesis nula en nuestro paciente sería está sano, no está enfermo, y nuestra hipótesis alterna que sería está enfermo, ¿ya? Eso es un contraste de hipótesis médica. Pero y entonces, ¿qué es la hipótesis? Creo que ya lo habíamos visto en metodología de la investigación. Una hipótesis no es nada más que una posible respuesta acerca de mi población. Entonces, es algo que nosotros debemos establecer previamente antes de realizar nuestro análisis. ¿Por qué previamente? Porque la hipótesis va a estar relacionada tanto con el objetivo general como también podemos hacer hipótesis de nuestros objetivos específicos. Y de acuerdo a esa hipótesis, nosotros vamos a hacer la colecta de datos. Y de acuerdo a esa hipótesis, vamos a analizar mediante la media, la varianza, la proporción, las tasas, etcétera. Entonces, las hipótesis tienen que estar planteadas a un inicio para saber qué con qué vamos a contrastar. Por ejemplo, si la edad tiene influencia en el aumento de la presión arterial, si por ejemplo, el peso puede o no puede provocar un síndrome metabólico, puede ser un buen indicador del síndrome metabólico, etcétera, ¿no? Entonces, ya habíamos hablado de la hipótesis nula. Normalmente la hipótesis nula es la que es igual a lo normal. Siempre vamos a asumir que la hipótesis nula es la normalidad, es decir, no está enfermo, tiene un valor de pH normal, tiene todo normal. ¿Ya? La hipótesis nula siempre nos muestra la normalidad. Mientras que la hipótesis alternativa va a ser lo contrario a la nula. Es decir, si aquí aceptamos de que el paciente está sano, la hipótesis alterna sería que esté enfermo. Ahora, en estadística no acostumbramos tener varias hipótesis alternas, solo una. ¿Por qué motivo? Porque cuando hacemos el test estadístico no nos va a decir cuál de las alternas es la correcta. Es decir, si mi hipótesis nula es está sano y mis hipótesis alternas son tiene gripe, no, tiene catarro, tiene tos seca, tiene tos de fumador, H1, H2, H3, H4, no vamos a poder contrastarlo, ¿ya? Lo único hasta donde tiene el poder la estadística es en contrastar una sola hipótesis. Ahora hay lo que se llama test multivariados, pero los test multivariados, mientras más variables, no hipótesis, mientras más variables acumulan, decrece su valor predictivo siempre, ¿ya? Ojo, no se confundan con lo que son los test predictivos, por ejemplo, en medicina interna. En medicina interna tenemos los famosos test predictivos, por ejemplo, los famosos apaches. ¿Ya? Los famosos apaches, luego, para ver cuál apache es mejor o para ver algún test predictivo, sí se trabaja con contraste de hipótesis entre un test, que puede ser, digamos, el apache, que es el gold estándar, versus un nuevo test,
para ver cuál es el mejor test predictivo, por ejemplo, para ver la mortalidad en quirófano o para ver la sobrevivencia de un paciente, no sé, después de un trauma, etcétera. ¿Ya? Doutora, pode repetir as hipóteses? Hay dos hipótesis, la nula, justamente aquí habla de eso, la nula. Por ejemplo, la osteoporosis está relacionada con el género, es decir, las mujeres y los hombres son diferentes o son iguales. ¿Quién es la hipótesis nula? La que nos dice que es igual, que es normal, es decir, no hay diferencias entre la osteoporosis en hombres y en mujeres. Esa es la hipótesis. Entonces acá asumimos si en nuestra población está compuesta de forma igualitaria, 50% hombres y 50% mujeres, entonces la probabilidad de tener osteoporosis tendría que ser para hombres 50% y para mujeres 50%. Esa es nuestra probabilidad. La hipótesis alterna nos va a decir lo contrario. No nos va a decir si es más o menos, nos va a decir solamente si es diferente del 50%. Es decir, yo calculo la probabilidad. Tengo una serie de 100 pacientes con osteoporosis o 1000 pacientes con osteoporosis. 300 son hombres y 700 son mujeres, entonces ya digo no, 700, ya aquí el 70% son mujeres, entonces por lo tanto la osteoporosis no está atacando de forma igualitaria a hombres y a mujeres, está viendo una preferencia por mujeres. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago el test a más personas o me voy a otro país, saco los datos y encuentro lo mismo, que es más en mujeres que en varones. Entonces ya rechazo a mi hipótesis nula y acepto a la alternativa que sería que lo contrario, que hay diferencia, ¿ya? Por eso les decía, la hipótesis nula siempre va a estar relacionada con lo normal, con que no existe problemas, con que son parámetros normales, que es lo que ya habíamos observado antes, etc. En cambio, la hipótesis alterna te dice lo contrario, te va a decir, no, no es como habíamos observado antes, hay un cambio, hay variación, es diferente a lo que nosotros estábamos esperando. ¿Ya? Por ejemplo, en los tratamientos se hace mucho eso. Van a ver cuando vean, por ejemplo, los test estadísticos en medicina basada en evidencia, cuando vean los test estadísticos sobre tratamientos farmacológicos, se hace el contraste de hipótesis. Se dice, por ejemplo, la hipótesis nula sería que el tratamiento A es igual de efectivo que el tratamiento B. Y después de hacer el test estadístico, me sale la hipótesis nula que sea igual o la hipótesis alterna que sea diferente. Diferente. Nunca te va a decir que es mejor o que es peor, solamente te va a decir que es diferente. El hecho de que tú digas que es mejor o peor, lo van a decir tus datos. Por ejemplo, tratamiento A. De 100 personas se recuperaron a las 48 horas 50. ¿Ya? Entonces, esa va a ser tu hipótesis nula. Que 50 personas se recuperen a las 48 horas. ¿Ok? En cambio, cuando tú haces la prueba, el ensayo clínico, de 100 personas, 25 se recuperaron a las 48 horas. Entonces, cuando hagamos el test estadístico, te va a decir, hay diferencia. Hay diferencias significativas entre el tratamiento A, que recuperaba 50 personas en 48 horas, con el tratamiento B, que ahora recupera 25 personas en 48 horas. Es diferente, te dice. Pero ahora tú dices, bueno, ¿es diferente mejor o es diferente peor? ¿Qué piensan ustedes? Pior. Es diferente peor. Entonces, me voy a decir, sí, efectivamente, el tratamiento es diferente, pero es un peor tratamiento que el anterior, ¿ya? Entonces, eso es lo que hay que entender.
No solamente cuando miren un P valor diferente y diga sí, si aceptamos que es diferente, ustedes analicen, es diferente para mejor o para peor, porque eso no se los dice el test estadístico. ¿Ya? Aquí también, por ejemplo, el colesterol medio para la dieta mediterránea es de 6 milimoles por litro, es decir, estos 6 milimoles es el gold estándar de las dietas en general. Entonces, en lenguaje estadístico sería que la media sea igual a 6 y la nula, que es lo contrario, sea diferente de 6. Ahora luego vemos la dieta mediterránea, vemos diferentes platos de la dieta mediterránea, calculamos el nivel de colesterol o con varias personas que consuman dieta mediterránea calculamos el colesterol y de esa manera podemos ver si es así o no es así, ¿no? Si más del 95% de los platos mediterráneos o de las personas que consumen platos mediterráneos es menor o igual a 6 milimoles, vamos a decir que sí. Pero si ese porcentaje es menor, entonces vamos a aceptar la hipótesis nula. O sea, aquí trabajamos sobre probabilidades, nuevamente. Estas probabilidades están dibujadas en este diagrama que ya habíamos dicho que es una distribución normal paramétrica, la derecha es igual a la izquierda, pero en opuesto, en el medio está la media, la mediana, la moda. Cuando se dobla esta curva cóncava y se vuelve convexa es la desviación estándar y nosotros vamos a asumir que todas las personas que estén desde este punto hasta este punto son pacientes dentro de lo normal. ¿Ya? Vamos a asumir la normalidad. ¿Qué quiere decir? Que no van a estar enfermos, que no hay diferencias, etc. De aquí hasta aquí, esos van a ser nuestros parámetros normales. Y ahí adentro va a estar ¿quién? El 95% de los datos. Ahora bien, el resto de los datos, como tienen tan poquita probabilidad de ocurrencia dentro de lo normal, vamos a decir que son valores que ya no son normales, son patológicos, son diferentes, etcétera, ¿no? Estos dos pedacitos. Entonces, esa sería nuestra predicción. Si nosotros dijéramos, aquí dice, ¿no? Que nuestro ejemplo de estas dos personas, ¿no es cierto? Que una pensaba que la altura normal de las personas era 2 metros, entonces cuando calculamos el promedio salía 1,60 m, que sea normal 2 metros es poco probable, por lo tanto, ya aceptamos que esta es la hipótesis nula. Siempre lo del centro es la zona de la hipótesis nula y esta es la zona de la hipótesis alterna. ¿Por qué? Porque no es igual a lo normal, no es igual al 95% de las situaciones o de los casos que se presentan. ¿Hasta ahí se entiende? Doctora, no entendí. Ya. Estas son las alturas de los pacientes, ¿ya? Estas son las alturas. Tú sabes por literatura que las personas miden 1,60 m, ¿vale? Obviamente no todas medimos 1,60 m exacto. Hay personas que miden más y hay personas que miden menos. Pero la probabilidad de medir más que esto va decayendo y la probabilidad de que sea menos también va decayendo. Vamos a asumir que el 95% de las personas está entre 1,50 y 1,85, ¿ok? El 95% de las personas está entre esos dos valores. ¿Qué quiere decir? Que puede haber personas que sin ningún problema, alteración genética ni nada, solamente por una condición de azares de la vida, mida menos de 1,50, digamos 1,49, ¿ya? Entonces tú de repente agarras y vas a una población, vas a, no sé, a donde los guaraníes, y tú los empiezas a ver que son guaraníes muy chiquititos, ¿no? Muy pequeñitos.
Y dices, no, 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 aquí no se cumple esto. La población de los guaraníes no son iguales, tienen otras condiciones, no son iguales que mi población, porque mi población tiene que tener 1,60 m y estos guaraníes yo los mido y por lo general miden menos de 1,50 m. ¿Okay? Entonces voy a decir, esta población es diferente porque mide distinto. Entonces vamos a poner nuestra hipótesis nula, que sería la que no ve diferencias, que va a decir miden igual. Y vamos a poner por otro lado nuestra hipótesis alterna, que va a ser lo contrario. Miden diferente. Entonces de repente voy y empiezo y decido medir a las personas, ¿no? Entonces empiezo a medirlas, empiezo a hacer su curva de distribución. Ahí está. Y me sale así. ¿Ok? Ahí me sale. Donde encuentro que sí, evidentemente hay personas que miden 1,50, pero la mayoría en promedio, el 95% de las personas que yo busqué, miden entre 1,35, tienen una media de 1,40, 45, pongámosla, y tienen hasta 1,50, ¿ok? Hasta ahí. Entonces, yo ya he calculado su media y sus desviaciones estándar. Y ya he calculado dónde se encuentra el 95% de la población. Ahora, fíjense, aquí se están juntando, están uniéndose, es decir, el 5% de las personas de mi población, de esta población, miden menos de 1,50. Y aquí el 5% de las personas miden más de 1,50. Es decir, tengo aquí una zona donde si yo saco a una persona que mida 1,50, yo no puedo saber si pertenece a la población normal o si pertenece a la población guaraní. ¿Entienden? Si yo saco una persona de aquí que mide 1,45, ¿qué es más probable? ¿Que sea guaraní o que sea una persona normal de aquí de Santa Cruz? Que sea guaraní. Que sea guaraní, obvio. Si yo saco una persona de 1,80, ¿es más probable que sea guaraní o que sea de la población de Santa Cruz? Santa Santa Cruz. Cruz. Son Santa Santa Cruz. Cruz. Pero si saco una de 1,50, ¿de qué población es? No, No no se sabe. tiene cómo saber. No hay cómo saber. Eso es lo que pasa a nosotros. Digamos, si nuestro paciente llega con 39 grados, tiene fiebre. Pero si llega con 36 grados, tiene hipotermia. Y si llega con 36,6 o 7, está normal. ¿Me entienden? Está normal. Entonces, esta zona gris, para yo aceptar esta hipótesis alterna, esta zona gris tiene que ser menos del 5%. ¿Ok? Para que yo pueda diferenciar. Es decir, menos del 5% de las personas que yo saque al azar tienen que tener valores diferentes para poder contrastarlos, porque de lo contrario yo no puedo saber. El contraste es que yo realmente diferencie de dónde vinieron, ¿no? ¿Cuál fue el origen de ese dato? Si la población A o la población B. Si yo saco 100 al azar de aquí, el 5% yo voy a admitir que me puedo equivocar, que lo saqué, pero en realidad venía de esta población. Y lo mismo, de aquí yo puedo sacar, si me dan al azar 100 personas y yo saco, miden 1,50 y digo, no, estas personas no son de Santa Cruz, son de descendencia guaraní, y me estoy equivocando en un 5%. Pero no importa si lo saco de aquí o lo saco de aquí, igual me voy a equivocar en un 5%. Entonces, siempre la hipótesis nula va a tener una certidumbre del 95%, porque este 5% yo asumo que es una zona gris, es una zona que yo no puedo diferenciar.
si es patológico o es normal, si pertenece a la población A o pertenece a la población B. Ahora, imagínense que esto en realidad está acá. Ay, se me deshizo. Vamos a borrarlo. Eso en realidad está allá. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense. Ahora, las poblaciones están más juntas, ¿no es cierto? Ahora mis poblaciones están más juntas. Mis guaraníes o mis ayoreos o lo que estaba midiendo, ahora miden desde 1,45 hasta 1,60. Entonces, si yo saco una persona de 1,50, 1,60, hasta 1,60, yo no voy a saber si pertenece a la población A o a la población B. No voy a poder diferenciar entre las poblaciones. Entonces, mi zona gris va a ser todo esto. ¿Ok? Todo eso. Y de las únicas personas que puedo estar más o menos seguras para diferenciar, van a ser esto, con un 5% de error. Mientras tanto, si yo saco una persona de 1,55, yo no puedo diferenciar si es guaraní o es de la población de Santa Cruz. Entonces, aquí yo, ¿qué voy a decir? Bueno, hay alguna diferencia porque no son iguales, no son exactamente iguales, hay diferencias, pero no son estadísticamente significativas. Es decir, que por probabilidad, si saco una, yo no puedo diferenciar de qué población está. ¿Ya? No puedo porque son muchas. Hay muchas personas que comparten los mismos pesos o las mismas alturas. Tanto la población de Santa Cruz como esta mi población guaraní, que mide 1,55, yo ni idea de qué población es. No hay suficiente evidencia para que yo diga que pertenece a esta o a esta otra población. ¿Ya? A eso se refiere el contraste de hipótesis. Entonces, creo que ahora sí quedó un poquito más claro. Espero que sí. Ahí está, ¿no? Entonces, si la hipótesis nula se rechaza, si digo que no son iguales, por lo tanto voy a tener que aceptar la única que me queda, que es la alterna. Esto ya hemos hecho más o menos acá. Esto es lo que les estaba explicando. Ahora, existen diferentes valores que yo puedo asumir de error, ¿no? El error, las zonas grises. Este error, por lo general nosotros asumimos de un 5%. Pero puede haber casos en que yo pueda bajar este error hasta el 1%. ¿Ya? ¿Cuáles son esos casos? Pasen un posgrado en salud pública, ahí les van a explicar cómo se calcula el alfa y cómo se calcula el beta. Es una fórmula horrible, pero se logra calcular, ¿ya? Pero después no es tan útil cuando tú calculas los p-valores. ¿Ya? Y esto es lo que les decía. Puede ser de 2 colas, puede ser tanto a menor como a mayor, si yo quiero ver si es diferente. Por ejemplo, si yo voy a ver si mi paciente tiene fiebre, y esta es la curva de la temperatura, la fiebre siempre va a ser mayor, ¿no es cierto? Entonces, no me importa si mi paciente está hipotérmico, yo solamente quiero ver si tiene hipertermia. Entonces, utilizaré un test de una sola cola. Pero si yo quiero evaluar en general cómo está la temperatura de mi paciente, me sirve tanto que sea mayor como que sea menor. Entonces, ahí yo voy a hablar de 2 colas. Ahí está la zona gris. Entonces, ahí está nuestra hipótesis nula. La hipótesis nula es que la media sea igual a 40. Y la hipótesis alterna, obviamente, va a ser que sea diferente de 40. Y aquí me dice, salió igual a 40, pero mi hipótesis, mi prueba estadística me salió que es 43.
Entonces 43 está en una zona que todavía, si sale 43, yo no sé si corresponde a la población de 40 o a mi otra población, por lo tanto no hay suficientes pruebas estadísticas para poder rechazar este valor. Si hubiera caído en esta zona gris o más allá, ahí sí podría decir sí es diferente. Y ahí está lo que les decía, uno puede calcular estos valores, ¿no? Y esos valores son un poquito más difíciles de calcular. Entonces, aquí me dice saco un p-valor. Si ese p-valor es mayor a este alfa, entonces no puedo rechazar la hipótesis nula. Y si es menor, si es más chiquitito, sí voy a rechazar la hipótesis nula. Ahí está, ¿no? Si sale entonces el valor que yo estoy calculando más pequeño que este alfa, me sale aquí en la zona gris, entonces ahí yo voy a decir sí, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula. Ok. Quisiera ver esto con un ejemplo aquí. Bueno, entonces, como todo vamos a tener, como hay esas zonas grises, yo voy a tener cierta cantidad de errores, ¿ya? Estos errores estadísticos se llaman los famosos errores de tipo 1 y los errores de tipo 2. ¿Qué me dicen los errores de tipo 1 y los errores de tipo 2? Es cuando yo tengo los falsos positivos y los falsos negativos. Por ejemplo, si yo tengo que tomar un veredicto, un juez tiene que tomar un veredicto y lo declara inocente y esta persona era realmente inocente, entonces estoy en lo correcto. Es verdad, he acertado. Lo he declarado inocente cuando realmente era inocente. Pero si yo lo declaro inocente cuando en realidad era culpable, estoy cometiendo el error de tipo 1. Pero este error de tipo 1 es menos grave. Bueno, estoy soltando a un culpable, ¿ok? Es grave, pero no es tan grave. Que yo declare culpable a un inocente, eso sí es muy grave, ¿cierto? O que yo declare culpable a un culpable, esto está correcto. Este es el error de tipo 1 y este es el error de tipo 2. Decir que está sano cuando está sano, está bien. Decir que está sano cuando está enfermo, eso es grave. O decir que está enfermo cuando en realidad está sano, voy a internar, voy a operar a un sano, imagínense, eso es muy, muy grave. Va a volver al médico. En cambio, de acá ya lo he charqueado, ya le he abierto la panza, ya le he sacado el hígado y estaba bien. Y le estoy creando un problema, se llama iatrogenia, ¿no? Ya lo han visto en ética. Y que esté enfermo que yo lo declare enfermo cuando realmente esté enfermo, pues está bien. Ya, esos son los errores de tipo 1 y errores de tipo 2. Ahí está. Al revés, perdón, error de tipo 1 y error de tipo 2. El error de tipo 1 se calcula con ese alfa, ¿no? Yo lo defino. En cambio, el error de tipo 2 se puede calcular estadísticamente, pero es muy, muy, muy complejo calcularlo. Normalmente no lo conocemos. Entonces, vamos a decir que en esto de la hipótesis no podemos tener la certeza. Siempre va a haber zonas grises, zonas alfa y zonas beta, que no las vamos a conocer. La alfa sí la podemos poner todo. Mientras más grande es alfa, puede ser que beta sea más pequeñito. Mientras más pequeño sea alfa, B va a ser más pequeñito. Pero mientras más aumente el error de tipo 1, más disminuye el error de tipo 2. Y mientras más aumente el error de tipo 2, va a disminuir el error de tipo 1. Entonces, como que se dan la pelotita y no sabemos a ciencia cierta la magnitud. Cambia de acuerdo a la población. Por eso dicen que el valor alfa tiene que tender a ser pequeño, ¿no? Este pequeño normalmente es 0,05. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos se ha visto que a este valor, 0,5 o lo que es lo mismo, 5%, tiene por lo general en la mayoría de las poblaciones un beta bajo, ¿ya? Por lo general.
Y entonces basta que nuestra población esté por debajo de este 0,5 y ya vamos a aceptar que son diferentes, que no son iguales. Entonces, yo calculo mi valor, el valor de P, que me lo sacan los estadísticos. Y si este P valor es mayor, aquí vamos a poner, si este P es mayor o igual que 0,05, el 5%, acepto la hipótesis nula. Y en cambio, si esto es menor o igual a 0,05 o lo que es menor al 5%, entonces yo voy a aceptar la hipótesis alterna. Solamente eso tiene que saber si es mayor o es menor. Si es mayor a 5%, acepto la nula. Si es menor a 5%, acepto la hipótesis alterna. ¿Qué quiere decir la nula? No hay diferencias. Mayor al 5% no hay diferencias. Menor al 5% sí hay diferencias estadísticamente significativas. Y aquí ya para terminar, tenemos que hacer un pequeño entendimiento de la diferencia entre la significancia estadística y la significancia biológica, que no es lo mismo. No es lo mismo porque lastimosamente la estadística no ve más allá de los datos. En cambio, la significancia biológica ve mucho más allá. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo un paciente que entró en emergencia, ¿ok? Fue un accidente de moto, el paciente llega en mal estado general y este paciente ha llegado con una lesión muy grave del pie, tan grave que el cirujano vascular me dice hay menos del 5% de probabilidad que pueda preservar la pierna. Entonces, voy donde los familiares y les digo, señores, nosotros podemos tratar de conservar el pie. Ya podemos hacer una cirugía de 10 horas y vamos a tener que hacer 5 cirugías después. Tal vez no camine correctamente, el proceso va a ser muy doloroso, pero podemos salvarle la pierna y hay menos del 5% de probabilidad para que pueda salvar la pierna. Pero, a su vez, hay una probabilidad muy grande por el tamaño de la herida y la complejidad de que pueda esto hacer gangrena y se infecte y el paciente tengamos que amputarle la pierna y inclusive puede llegar a morir. ¿Ustedes qué decisión tomarían? ¿Le dejan con la pierna o se la amputan? Amputa. Se la amputan. Porque es menos del 5% de probabilidad, ¿no es cierto? Se la amputan la pierna. ¿Por qué? Porque un 5% es un valor más bajo. Y si yo les digo un 10% de probabilidad de conservar la pierna, ¿se la amputan o se la dejan? Se la deja. ¿Será? Imagínate, tienes un 10% de tener... Porque aún es bajo, ¿no ven, doctora? No deja porque aún es bajo. Es decir, de cada 100 personas o de cada 10 personas, a una le hemos salvado. Pero no estamos diciendo que esa una no va a tener complicaciones. No estamos diciendo que esa una también puede tener una gangrena en el medio y también puede